Y como cada viernes, la posibilidad de mirar lo que sucede afuera, saliendo un poco del ombligo de la República Argentina, viendo qué es lo que sucede afuera, es que nosotros hacemos cada viernes Visión Mundial de la mano de Tadeo Castiglione, a quien le damos la bienvenida. Hola Tadeo, querido, ¿cómo andás? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, querido Bruno, un saludo para vos, para tu audiencia, como siempre una gran alegría estar aquí presente. Y bueno, si mirando el ombligo tiene muchos problemas en la situación interna en la Argentina, imaginémonos cómo está el mundo. A esta hora me imagino que, por ejemplo, estar en Israel o estar en Irán debe ser estar en un lugar complicado, porque, bueno, antes de irnos a acostar en el día de ayer, nos enteramos de que, bueno, justamente hubo un ataque que perpetró Israel frente a Irán, algunas instalaciones nucleares, según lo que se fueron conociendo en las primeras horas. Nos gustaría poder arrancar por ese lado, teniendo en cuenta que hay mucha información, pero bueno, siempre que nosotros lo planteamos acá, ¿no? En la mañana siempre decimos, bueno, ante este tipo de cuestiones bélicas, siempre lo primero que pierde es la verdad, ¿no? Entonces, bueno, queremos ir hacia ese lugar y preguntarte, Tadeo, ¿qué es lo que está sucediendo a esta hora entre Israel e Irán con estos últimos ataques que se dieron por parte del gobierno de Israel? Bien, primero que nada, querido Bruno, creo que es necesario recalcar hasta el cansancio de que este ataque no se condice con la legislación internacional, con el derecho internacional. Acá no hubo ninguna agresión previa de Irán en contra de Israel que no haya quedado saldada, por ende, esta nueva agresión no tiene ningún tipo de justificación desde la legislación internacional, desde lo que podríamos llegar a pensar como cualquier habilitación internacional que hubiera autorizado, hubiera habilitado, hubiera legalizado este tipo de agresión. Eso primero que nada debe quedar totalmente en claro. Segundo, el contexto internacional en que se da este ataque, estamos hablando de en medio de negociaciones por el plan nuclear de Irán. Entonces, esto es un escenario casi similar que el que vimos y estuvimos analizando sobre Ucrania la semana pasada, en los cuales en medio de negociaciones para evitar una escalada, para llegar a un buen entendimiento, para solucionar todos los problemas que haya que solucionar, bueno, uno de los factores dentro de la negociación, uno de los actores al cual esta negociación le perjudica, porque deja de ser el centro de la atención tanto mediática como financiera, en este caso Israel, bueno, se ve obligado a actuar de manera deslegítima y deliberada para lograr algún objetivo, ya sea desde lo propagandístico, ya sea desde lo militar, y ya sea también para hacer algo que no había logrado hacer en los años anteriores, que es arrastrar a Estados Unidos a una confrontación a nivel regional. Eso es un punto sumamente interesante. Estamos también hablando de ataques a centrales nucleares. La legislación internacional prohíbe claramente ataque en contra de infraestructura civil y mucho más infraestructura civil energética y mucho más infraestructura civil energética que podría tener alguna consecuencia también en la población, dígase, volar una represa, con lo que esto significaría, o volar una central nuclear con todo lo que esto llevaría. Bueno, estamos en medio de esos tipos de ataques, pero como para agregar un condimento más, estamos en medio de asesinatos selectivos tanto de militares como de científicos, que esto también agrava un poco, porque los militares sí son objetivos, vamos a decir que podrían ser legítimos en una justificación internacional, que no la hay en este caso, pero asesinar a generales en sus viviendas, en sus casas, en medio de la población civil, eso también es una flagrante violación. Israel se jacta de haber eliminado a una importante porción del alto mando iraní, pero los eliminó en sus casas con sus familias y también asesinando a decenas de civiles juntos con ellos. Bueno, eso no se puede permitir, y también el asesinato de los principales científicos iraníes, bueno, tampoco se puede permitir. Es algo que es una violación flagrante, más allá de que lo podríamos analizar desde una perspectiva bélica, militar, de una confrontación desde hace años,
creo que es necesario, querido Bruno, volver a ir a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer desde la legislación internacional, porque me parece que es sumamente grave que se ponga en riesgo la estabilidad mundial, porque no únicamente se trata de Irán o de Israel, sino que se trata del mercado petrolero a nivel internacional, se trata de rutas comerciales, se trata de consecuencias gravísimas que esto puede tener, y que no se esté dando esa dimensión y que todo quede en un Boca River, cuando en ese partido Boca River uno de los factores en realidad lo que hizo fue no sabotearle únicamente el agua al otro equipo, sino que pincharle los neumáticos, tirarles piedras. Bueno, eso ya pasa de Boca River, pasa entre una cuestión legal e ilegal, legítima e ilegítima, y bueno, ese es el escenario que creo que tendríamos que analizar hoy por hoy, no sobre quién tiene la razón en hacer tal o cual acción o tal o cual ataque, sino quién le avala internacionalmente la legislación, la razón, y bueno, también destacar nuevamente que estábamos en medio de negociaciones. Había un sector que ahora seguramente se va a retirar de las mesas de las negociaciones, que estaba negociando con un gobierno totalmente pragmático, para no decir un gobierno totalmente débil en Irán, que estaba más que predispuesto a negociar, que fue el mismo gobierno que anteriormente ya había negociado. Es decir, esto está totalmente fuera de cualquier razón lógica en el escenario que se está dando. Por eso asumo yo que los Estados Unidos lo primero que hizo es lanzar un comunicado diciendo, che, yo no tengo nada que ver con esto fue una decisión unilateral por parte de Israel. Me imagino que uno de esos actores justamente que estaba en la negociación son los Estados Unidos. Se retira de eso. Entiendo que esta decisión, bueno, justamente surge de manera unilateral. Hace ya tiempo que venimos dialogando de esto y vos más de una oportunidad has mencionado que el gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel es un gobierno que pende de un hilo, que lo único que lo sostiene justamente es esta política bélica, no solamente contra el pueblo palestino, sino también contra estos posibles enemigos, ¿no? Porque según el comunicado dicen que esto fue como una manera preventiva para que Irán no se arme, ya que Irán en más de una oportunidad, según Israel, ha dicho que quiere desaparecer a Israel. Entonces, entiendo que esta decisión unilateral, sostenido también por esta idea de que, bueno, la imagen de Benjamín Netanyahu es muy débil en su propio país, asumo que hizo todo ese cóctel, ha hecho que surja este ataque. Ahora la pregunta del millón es, ¿realmente Irán del otro lado va a responder de una manera fuerte, intentando justamente no sé, quizás revertir la situación, o mantendrá la calma a una espera de lograr cierta no sé, tregua, ¿no?, entre ambos países? Bien, es una pregunta que es la que está corriendo por todas las salas de redacción de los principales periódicos a nivel global en estos momentos, de cuál va a ser la respuesta en Irán. Actualmente, en estos minutos, hay grandes protestas en todo Irán, exigiendo la respuesta más fuerte que pueda tener Irán en contra de Israel. Incluso muchos hablaban de la declaración oficial de guerra, algo que el discurso del líder supremo de Irán lo descartó en su totalidad. Estamos hablando de que va a existir una respuesta iraní fuerte, contundente, más fuerte y más contundente que las que vimos el año pasado. Recordemos que el año pasado también, por una agresión que comienza Israel, Sí. Irán responde en dos ocasiones, mostrando, tal vez haciendo burla de los nuevos y sofisticados misiles iraníes. Bueno, ayer fue el turno de Israel de mostrar y dejar en burla de alguna manera a las fuerzas iraníes. Esto, el problema es que tal vez podemos, como siempre decimos, dimensionar cómo comienzan estos ataques y los podemos ver, pero nadie sabe hasta dónde nos puede llevar en esta situación. Incluso se hablaba del cierre del estrecho de Hormuz. Recordemos este pequeña estrecho naval donde circula más del 20% del comercio del petróleo mundial. Y al temer que se cierre esto, que es cuestión de poner dos barcos en fila, no mucho más, no requiere mucho por parte de Irán para el cierre del estrecho de Hormuz, lo cual dejaría en una grave crisis energética a todo el mundo.
es necesario tener en consideración que entre ayer y hoy aumentó más del 10% el precio internacional del barril de petróleo. Todas estas cuestiones son duros golpes incluso a la economía de Estados Unidos. Recordemos también que Donald Trump, antes de que se dé este ataque de Israel, habló con Netanyahu y le dijo que está prohibido totalmente cualquier tipo de agresión. Y lo primero que hace Netanyahu es atacar. Entonces, creo que acá hay un gran perdedor más allá de Irán o de Israel, que es Estados Unidos, que no únicamente el gobierno de Donald Trump no ha podido solucionar ninguna cuestión de las temáticas internacionales que se había propuesto el mismo Donald Trump, sino que hasta sus propios supuestos aliados son los que lo llevan a una encerrona, lo llevan de la nariz a donde no quiere, y todo esto le complica mucho más la situación interna, la situación económica, la situación macroeconómica a un Donald Trump que no está dando pie con bola, y a un Donald Trump que parece ser, y lo vamos a decir con todas las letras, el presidente más débil de la historia de Estados Unidos desde 1930, cuando tuvieron la gran crisis económica de la Gran Depresión. Es más, hasta el mismo Joe Biden era mucho más contundente y se lo respetaba mucho más en Tel Aviv cuando él ponía las líneas rojas al gobierno de Netanyahu que el mismísimo Donald Trump. Y aquí, querido Bruno, yo quisiera dos aclaraciones extras a este tema, antes de tal vez concluir con el análisis respecto a Irán. Sí. ¿Cuántos años tenías en el 91? Voy a hacer una pregunta mala, pero... 3 años. Bueno, ayer estaba viendo una tapa del diario Jerusalem Post, Sí. fechada en el 91, que decía Irán podría llegar a una bomba nuclear, a las armas de destrucción masiva la semana próxima. Bueno, Claro. démonos la dimensión que la acusación es de que Irán se quiere armar o quiere obtener armas nucleares, datan de hace muchos años y que ha sido utilizada discursivamente interno en Israel para justificar políticas de opresión en contra del pueblo israelí, como también cualquier tipo de abuso por parte de sus autoridades. Eso creo que es un punto sumamente interesante, y que también era lo que mencionabas de un gobierno débil de Netanyahu, ya condenado por la justicia en Israel por corrupción y que tendría que quedar en la cárcel y no le va a corresponder domiciliaria, se aferra al poder, y ahora se aferra a la peor locura, que es una guerra para seguir en el poder. Y otro punto interesante, que acá se caen todos los mitos, Bruno, es que si Israel puede llevar a cabo un ataque letal, contundente, asesinando a los generales de Irán, nos preguntamos por qué no puede llevar un ataque letal y contundente en contra de los líderes de Hamas, que están encerrados en una franja de poquitos kilómetros y tiene que estar bombardeando día y noche a la población civil y matándolos de hambre. Bueno, ahí se acaba también una gran excusa y una justificación berreta de por qué siguen cometiendo todos los abusos de derechos humanos en la Franja de Gaza, denunciados y condenados internacionalmente, y que incluso Netanyahu tiene un pedido de captura por el Tribunal de La Haya. Démonos esa dimensión del personaje. Bueno, acá se acaba también ese discurso, lo cual no es menor y lo cual es interesante también para tenerlo en los análisis. Pienso que en mis jóvenes años, pienso cuando George Bush hijo también, ¿no? Utilizó la excusa de que había armas de destrucción masiva en Irak para poder realizar la invasión, algo que años posteriores se terminó descubriendo que no había ni un solo cohete, o sea, había un par de balas nada más dando vueltas, pero bueno, ya el daño había sido hecho, ¿no? Bueno, evidentemente la excusa de que el otro se está armando, algo peligroso tiene entre manos, por eso lo atacó primero, evidentemente es una excusa que hace muchos años que se viene desarrollando. Parte entonces de lo que nosotros queríamos repasar, estamos conversando con Tadeo Castiglione, nuestro especialista en política internacional, haciendo visión mundial a esta hora de la mañana en No la ven. Tadeo, parte también de la información internacional, va dando cuenta de lo que sucede en los Estados Unidos. Quiero que brevemente me cuentes desde tu mirada cómo... Yo entiendo que vos tenés muchos contactos con otros medios internacionales, con otros colegas que trabajan en otros medios.
¿Cómo ven realmente esto que está sucediendo con estas redadas que se hacen frente a los... algunos son indocumentados, otros son realmente personas que ya tienen su documentación que indican que son ciudadanos estadounidenses, pero de todos modos son deportados a sus países de origen, y esto ha desatado grandes protestas, algunas graves que se han dado en distintos puntos de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿desde afuera se ve que esto se va a propagar o simplemente es un foco como sucedió en su momento con el asesinato de esta persona negra que, bueno, generó un gran movimiento también, que, bueno, tuvo sus disturbios, tuvo también sus grandes desmanes, pero luego se vio aplacado? ¿Esto tiene tintes similares o, como vos decís, es un gobierno como el de Donald Trump, que es debilitado, por lo menos a nivel internacional? ¿Qué pasa a nivel doméstico? Bien, una excelente pregunta, querido Bruno, porque a muchos nos sorprendió cuando escuchamos todo lo que había estallado en Los Ángeles. Bueno, las protestas en Estados Unidos, focos de violencia desatados, ya es algo habitual, incluso ya le había pasado anteriormente a Biden con el tema en Texas y en otros estados, bueno, pero cuando con el correr de las horas, en vez de debilitarse estas protestas, fueron ganando músculo y fueron ganando fuerza, y ya el desmadre, vamos a decirlo como lo dirían los mexicanos, era mayor y no se puede frenar. Estamos delante de un fenómeno que tal vez no habíamos visto anteriormente, y creo que estamos delante de eso en Estados Unidos. Recordemos, estas protestas estallan en la ciudad de Los Ángeles, principalmente por una campaña antimigración masiva que se está dando, en los cuales, bueno, se empezaron a deportar masivamente a miles y miles de extranjeros, principalmente de América Central, y esto, bueno, generó graves protestas, pero que tiene también su contexto económico, que hay que tenerlo en consideración, que es un dato no menor. El 30% de la mano de obra de California depende de extranjeros, y el 50% de Los Ángeles, de la ciudad de Los Ángeles, la mano de obra local es extranjera. Entonces, esta lucha en contra de los extranjeros había llevado a cabo que la ciudad, el estado, esté semi paralizado. Un estado importante dentro de Estados Unidos, en diferentes aspectos que lo podríamos analizar, había quedado paralizado por la presencia de la migración, de la migra, como dicen los mexicanos, Sí. en los Estados Unidos, y esto ha complicado absolutamente toda la situación económica. Estamos hablando de una situación económica en disputada principal potencia económica mundial, y en medio de un contexto económico en Estados Unidos, el cual es muy contrario: una inflación galopante, desabastecimiento de muchos productos, una guerra comercial contra China, la cual fue un fracaso y un fiasco total, el gran desempleo que existe. Bueno, todo esto se le suma también la pérdida de mano de obra, o mano de obra barata, vamos a calificarlo como mejor queramos, y esto es un golpe letal para los estados, diferentes estados que su mano de obra principal se compone de, vamos a decirlo, de los migrantes. Sí. Y todo esto hace un cóctel explosivo que fue el que terminó estallando en Los Ángeles, en California, en línea general. Pero vimos que esto rápidamente no se logró apagar a tiempo, que la intervención de las fuerzas federales de Estados Unidos genera un conflicto total entre el gobierno del estado de California y el gobierno central en Washington. Vemos que también esto derivó en una nueva pelea republicanos-demócratas, ayer de un senador demócrata que estaba en una conferencia de prensa haciendo preguntas, y lo mandaron a arrestar con el FBI. Imaginémonos un senador arrestado. Esa es la dimensión que está llegando la cuestión. Y ahora una mega protesta para el cumpleaños de Donald Trump, que se coincide con un mega desfile militar que quiere hacer Donald Trump, similar a lo que se hacen en Rusia, en Corea del Norte o en China, en Washington, algo que nunca se había visto, hacer un mega desfile militar norteamericano. Bueno, se coincide con el cumpleaños de Donald Trump y con un foco de protesta en más de 1.200 ciudades en Estados Unidos, los cuales van a ser contundentes. A lo largo de estos días hemos visto en diferentes sectores populares de Estados Unidos un levantamiento civil prácticamente,
con muchas protestas y un desastre que tal vez no estamos tomando la dimensión exacta, y que ahora, por cierto, va a quedar muy tapada internacionalmente por lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Pero esa situación nos marca lo que veníamos mencionando anteriormente, un gobierno débil de Donald Trump, un Donald Trump que justo se pelea con Elon Musk, y eso lo mencionaba la semana pasada, lo dejó muy mal parado internamente, incluso con sectores, vamos a decirlo, tecnócratas dentro del poder en Estados Unidos. Y ahora, bueno, con todo esto, ¿qué es lo que ha hecho Donald Trump? Muy inteligente, poner mano todavía más dura a la que había puesto, y ha volcado aún más el apoyo en los sectores extremistas de la sociedad a su política. Bueno, esto es pan para hoy, hambre para mañana, porque fortalece por medidas populistas su política, pero le genera un caos mayor en las calles. Hay que ver cómo esto evoluciona, creo que hay que prestar mucha atención a lo que puede llegar a pasar a lo largo de este fin de semana, que va a ser un fin de semana más que movido, querido Bruno, y ver cómo evoluciona esto tanto a nivel internacional con lo que esté sucediendo entre Israel e Irán, como también a nivel interno la situación en Estados Unidos, que no parece desescalar, que parece que hay una apuesta cada vez más fuerte, y que esto podría tener inclusive muchas consecuencias internas en Estados Unidos. Hasta se habla de un impeachment en contra de Donald Trump si llegara a desbordarse la situación. Estamos hablando de que si se llega a generar un muerto y las calles ya se empiezan a teñir de rojo, la situación sería muy complicada para la continuación del mandato de Donald Trump, que lleva un par de meses en el poder, pero que ha hablado mucho, hecho poco, y eso, bueno, también le puede pasar la boleta en cualquier momento. Una situación complicada, ¿no? Pero es como decís vos, me parece que se ha visto favorecido por esto que está sucediendo entre Israel e Irán. Habrá que ver también cómo domésticamente manejan la situación. Evidentemente internacional, han sacado, se han corrido del lugar, han dicho, che, esto es una decisión unilateral, veremos si eso les sirve para enfocar sus energías en lo que está sucediendo justamente en su propio territorio. Tadeo, querido, como siempre, el agradecimiento por estos minutos y por brindarnos claridad entre tanto humo. Muchísimas gracias, querido Bruno, como siempre, por el espacio. Un fuerte abrazo para vos, una pronta y mejor recuperación, y estamos en total contacto. Un saludo a toda nuestra audiencia. Buen fin de semana. Un abrazo muy grande. Estuvimos conversando con Tadeo Castiglione, nuestro columnista de Visión Mundial, este repaso que hacemos de las noticias internacionales, de lo que va aconteciendo en el mundo, con la mirada de los que realmente saben. Por acá